Hola, ¿qué tal amigos que me ven, que me escuchan y que me siguen? Sin duda es un placer estar aquí contigo y compartir un video más en el cual hablaremos de las emociones. Sí, las emociones y las elecciones. La mayoría de las personas somos emocionales. A pesar de que tengamos razón, no perdemos esa habilidad de las emociones que son instintivas. Instintivas del verbo animal. Entonces, ¿a qué me refiero? En estas elecciones se juega mucho, se juega 6 posiciones: alcaldías, diputación local, diputación federal, senadores, presidente de la república, prácticamente todo se juega. Entonces, ¿a quién voy? Peña Nieto hace unas semanas, meses dijo que no se vote con el estómago. En este caso, que no te gane el coraje o la emoción para ir a votar con coraje, obviamente haciendo alusión a toda la gente que está harta del PRI y del PAN, y que gane, que sea el voto razonado, que gane la razón. Pero realmente hay estadísticas, hay investigaciones en las cuales menciona que la mayoría de la gente vota por emociones, ya sea por miedo o por esperanza. Por miedo te refleja el hecho de lo que puedes perder si llega tal o cual candidato. La esperanza, diría uno, sería pues lo que quiere llegar a pasar o lo que quisiera que pasara esa persona con tal candidato, ¿no? El miedo a perder, como lo aplicaron en el 2006, miedo a perder lo que no tienes, le aplicaron a la gente que claramente se vio ignorante, porque después de que llegó Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico que no sirvió para nada. Entonces aplicaron una guerra sucia, una guerra de lodo, en la cual a la gente le metieron el miedo para perder lo que no tiene. Entonces la gente dijo: no, Andrés Manuel es un peligro para México, no votó por Andrés Manuel, y vean los resultados: 150,000 muertos provocó la guerra contra el narcotráfico. Tristísimo. Después, la emoción del presidente guapo, la alegría de vamos a tener un presidente guapo, y tómala, cuando llega te da un clavadón Peña Nieto con la reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma, todas las reformas, el paquete que hizo con el Pacto por México, pacto que apoyó Ricardo Anaya. O sea, el gasolinazo lo firmó y lo apoyó Ricardo Anaya. Pero mucha gente votó por Peña Nieto porque estaba guapo. Sin duda, lo guapo es una emoción, que es la atracción, la lujuria, la perversión, la alegría, ¿no? Entonces, si vemos esto, realmente ahorita se está viendo que claramente hay dos emociones: la esperanza y el miedo. La esperanza de un futuro mejor, de un cambio, de algo positivo con Andrés Manuel López Obrador, que promete no hacer lo mismo que hemos visto con el PAN y el PRI. Y por otro lado, el miedo que fomentan los empresarios, los políticos, los partidos, al decir que Andrés Manuel es un peligro para México, que nos va a convertir en Venezuela, etcétera, etcétera. Realmente, la mayoría de las emociones, la mayoría de las decisiones conducen nuestra vida. No nos hagamos tontos. Claro, la razón influye, pero en este momento que se juega tanto en una elección como en el 2018, en el 1 de julio, es evidente que las emociones van a fluir. ¿El miedo o la esperanza? ¿Miedo o esperanza? ¿Cuál de los dos va a dominar tu voto? El miedo de que nos vamos a convertir en Venezuela, un miedo fundado y creado por empresarios que te pagan mal, que te pagan poco. O la esperanza de un cambio donde haya justicia social, donde haya educación gratuita, donde ningún alumno o estudiante se quede sin estudiar, valga la redundancia, y que haya oportunidades y que haya un cambio de un régimen que ya vimos que no funciona. ¿Qué va a dominar más, la esperanza o el miedo? Yo creo que debe dominar por primera vez la razón y la esperanza de un cambio. Cada 6 años viene la oportunidad de un cambio. Y este es el momento. Dejemos de lado el miedo, que el miedo no nos ha llevado a nada. Nos llevó a una guerra contra el narcotráfico y una corrupción nunca antes vista en el periodo de Felipe Calderón, y no se diga en el periodo de Peña Nieto. Más de 250,000 personas han muerto en 12 años.
tanto con Calderón como Peña Nieto. La Casa Blanca, lo de Ayotzinapa, lo de Odebrecht, lo de la estafa maestra. ¿Y ellos nos hablan de miedo? ¿Ellos nos hablan de miedo? Quitémonos el miedo, porque eso es lo único que tal vez no te han quitado. Por eso seguimos votando o votamos por ellos alguna vez. Que sea el momento de la esperanza. ¿Miedo o esperanza? Eso juega en estas elecciones. ¿Tú qué piensas? Yo soy Ser Rafael y nos vemos y escuchamos la próxima. Bye, bebé.